Entre los grandes efectos de la crisis, naturalmente, está creciendo el desempleo en todo el mundo, pero puntualmente vamos a compartir un informe sobre el crecimiento del desempleo en Estados Unidos. En una economía que reclama soluciones urgentes, las propuestas de Barack Obama siguen chocando con una realidad que le muestra día tras día un rostro cada vez más duro. Y en esta última etapa de intento por atenuar los efectos de la crisis, apareció la cara menos deseada y más temida: un desempleo creciente. Look, there are a lot of individual families who are experiencing incredible pain and hardship right now. If you've been laid off your job, if you've lost your home, then right now is very tough. But we're providing help along the way. That's why we put a housing program in place. That's why we're going to be announcing additional steps to help small businesses. But if we are keeping focused on all the fundamentally sound aspects of our economy, all the outstanding companies, workers, all the innovation and dynamism in this economy, then we're going to get through this, and I'm very confident about that. Las estadísticas estadounidenses muestran para febrero un incremento de 612.000 personas en el número de desocupados, acumulando ya una pérdida de más de 3 millones de puestos de trabajo desde mediados de 2008. La tasa de desempleo que informa el Departamento de Trabajo llegó al 8,1% en febrero, cuando las proyecciones privadas anunciaban un 7,6%. No sorprende el deterioro de la situación, sino la velocidad con la que se propaga. Lo más preocupante para la Casa Blanca es que el fenómeno se está dando masivamente en empresas que componen el núcleo central de la economía estadounidense, como automotrices y bancos. Incluso en muchas firmas que han recibido previamente multimillonarias ayudas del gobierno federal. El plan anticrisis de Obama se compone de algunas herramientas que han perdido prestigio demasiado prematuramente. La inyección de capital en entidades financieras para evitar que terminaran arrastradas a la ejecución tuvo como respuesta tragos amargos, como el reciente caso de la aseguradora AIG y la millonaria distribución de honorarios entre sus directivos. Todo el plan de estabilidad financiera, con un fondo asignado de $838.000 millones, volvió a quedar bajo sospecha. El programa fiscal de estímulo, con $850.000 millones previstos como gasto adicional del Estado para apuntalar la inversión y el consumo, debiera generar 3,5 millones de puestos de trabajo, según la proyección oficial. Pero las crecientes quiebras industriales y la oleada de despidos en continuado empalidecen aquellas proyecciones, poniendo en duda su validez. El cambio desfavorable de las condiciones de empleo, sumado a la crisis de la vivienda, provocó la aparición de escenas que recorren el mundo de desempleados, viviendo en condiciones de precariedad que contradicen la habitual opulencia de la mayor economía del mundo. My dream was to come to California, but not to this, and we just ended up here. We just happen to be unfortunate, because, some of us have skills, but we can't find jobs. Some of us don't have the skills to get the jobs. It's getting real bad everywhere. I see people coming here every day new, nowhere to live. What I've noticed lately is our numbers have been up, way up, about 20%, but it's been entire families, not just the guy that decides to leave his wife and get drunk. Whole families, 3 or 4 or 5 people at a time. I have a college education, and I'm living in a tent. Me too. And, it's sad. It's really sad. En el contexto de ese panorama poco auspicioso, no son solamente los inversores bursátiles los que se desalientan.
La debilidad evidenciada por el consumo privado de los estadounidenses se refleja en la depresión que sufren el sector manufacturero y la construcción. La tasa de ahorro personal de los estadounidenses llegó en enero al 5% de los ingresos de las familias. Una tasa que podría considerarse normal para cualquier otro país, pero preocupante para una economía acostumbrada a un nivel de consumo superior a su nivel de ingresos en base a un endeudamiento permanente. Tampoco hay buenas noticias por el lado de los planes de empleo de las empresas para los próximos meses, que según las mediciones oficiales, se ubican actualmente en su nivel histórico más bajo desde 1948, año en que empezó a computarse el dato. Las previsiones sobre cómo se irá propagando la crisis juegan en contra de las políticas con las que Obama intenta alumbrar en medio de las sombras. Contra una política migratoria progresista, la crisis del empleo provocará en la sociedad norteamericana un sentimiento de rechazo hacia el inmigrante. Ya desde ahora, las comunidades latinas les están haciendo sentir el peso de la crisis a sus familiares a través de las menores remesas giradas a sus países de origen por mexicanos y centroamericanos residentes en Estados Unidos. Consecuencias de la crisis que no ayudarán en nada a mejorar la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, un objetivo enunciado por el flamante presidente norteamericano. Y lo más grave, en opinión de los especialistas, es que lo peor todavía está por venir. Uno podría plantearse cuál es la novedad en esto de la crisis. Son simplemente agregar datos que se van sumando semana a semana. Y yo creo que la novedad es que, como de la forma en que se está diseminando la crisis a través de esto que es el desempleo, el problema de actividades productivas, el problema de las remesas que afecta fundamentalmente a países de Centroamérica, y un dato que me parece que es emblemático en varios sentidos. El conflicto A y G, el tema del desvío de los fondos de ayuda, de fondos federales en favor de los propios directivos de la empresa, me parece que está marcando una cuestión que viene muy debatida ya desde los finales del gobierno de Bush. ¿Tiene sentido poner plata en manos de los mismos que provocaron la crisis? Claro. ¿Pueden manejar estos mismos dirigentes estos dineros para provocar salvataje? Es como una especie de paradoja obscena eso, me parece que por eso irrita tanto además, ¿no? Claro, pues más allá del desvío y la mala intención que pueda haber, está el tema si están en capacidad de generar un rescate a partir de los mismos que con sus estrategias llevaron la situación a... Pero Raúl, vos has escrito en más de una oportunidad, uno podría pensar lo mismo respecto al Fondo Monetario Internacional. Aquellos que dieron las recetas que había que aplicar, que fracasaron, ahora son los mismos que van a volver a ayudar con las mismas recetas. No, y con más plata, teóricamente, porque una de las cosas que puede ocurrir en el G20 es que finalmente se decida poner más plata, ¿no? Tal cual. Ahí está la gran paradoja, ¿no? Bueno, la reunión del G20 va a poner el eje en la discusión de estos temas. Ahora, la respuesta puede llegar a ser la misma de siempre. Ese es el problema. Lo que pasa es que si mientras tanto los países emergentes consiguen tener efectivamente más votos dentro del Fondo Monetario, por ejemplo, también sería otra cosa, porque no es lo mismo si sigue en las mismas manos y con la misma gente decidiendo qué, cómo y dónde, que si de pronto Brasil, Argentina, la India, China, quien sea, comienza a tener otro tipo de preponderancia dentro del organismo. Pero ¿cuántos más votos? Yo creo que los gobiernos centrales no van a perder el claro, ¿alcanza con eso o pasa por presentar un proyecto alternativo? Porque las recetas que ahora parecen aplicarse o discutirse, mi sensación cuando estoy leyendo es que esto básicamente tiende a ayudar a los países centrales. Está terminando el Foro Mundial, quinto Foro Mundial del Agua en Turquía, creo que mañana termina. La UNESCO presentó datos respecto del tema del agua. 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Sí. ¿Se va a discutir esto en la reunión del G20 o se va a discutir otra vez cómo salvar a determinados bancos, el tema libre comercio, la apertura de los mercados, y esto va a quedar afuera? Pero por supuesto, es así. Pero cuando vos decís planes alternativos, si no compran, entre comillas, más votos para los países emergentes, ¿qué plan alternativo va a comprar Francia, Alemania, Estados Unidos? Olvídalo. El tema es si se lleva una propuesta alternativa, no solamente en el G20, desde un conjunto de países que puede presentar algo alternativo. La pregunta es si tienen voluntad política para presentar algo alternativo. Pero eso sería reconocer que perdieron la hegemonía totalmente, cosa que no van a reconocer. Por ahora el problema sigue siendo que tanto los planes que está presentando el gobierno de Obama como los planes que se discuten en la Unión Europea siguen pasando por el mismo eje. Salvar a este sistema financiero, no transformarlo, no modificarlo, no asumir el costo que tiene este sistema
estructuralmente. Incluso decidieron finalmente, viste, darle dinero a Europa del Este, que habían dicho no, lo deben haber repensado, porque es precisamente de financiar parte de ellos mismos. Si los dejan hundirse, se hunde parte de Europa, de la Unión Europea en este caso. Y finalmente se fueron para atrás y decidieron aplicar más fondos, inyectar más fondos ahí. Respecto de esto, me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes y además preguntarte, Raúl, una editorial del New York Times esta semana, yo lo comenté también en el noticiero durante la semana, que según el Senado de los Estados Unidos, la plata guardada en los paraísos fiscales le impide al fisco estadounidense recaudar por año 100.000 millones de dólares. O sea, que plata hay. Sí. El problema es si hay voluntad política de recoger parte de ese dinero. Ahí en ese editorial se mencionaba que hay 47.000 cuentas secretas de ciudadanos de Estados Unidos solamente en un banco en Suiza, que no pagan impuestos obviamente, y que hay todo un sistema financiero diseñado para evadir impuestos. Sí, y el editorial dice, esto es inmoral. Ahora, ¿van a hacer algo respecto de eso? Dicen ahora, esto es inmoral, ¿no? Claro, qué gracioso. Claro. El tema, ahí hay un debate que creo que recién se está iniciando. El tema de los paraísos fiscales, ¿es un perjuicio para estos gobiernos centrales o es funcional a los gobiernos centrales? ¿No fue parte del sistema también? ¿No lo consideran como parte del propio sistema el tema de los paraísos fiscales? ¿Pero por qué están haciendo caer el secreto ahora? ¿Por qué se están, digamos... Porque se están preocupando por las consecuencias de la crisis, porque digamos, acá hay una debacle general, entonces ya hasta los fondos que pierde el fisco ya empieza a generar otro tipo de preocupación. Es que ese es el tema. Pero no olvidemos que los paraísos fiscales fue fundamentalmente... Este senador habla de lo que pierde el fisco de Estados Unidos. Solo el fisco de Estados Unidos. A mí me gustaría hacer la cuenta de lo que pierden los fiscos de los países periféricos. Sí, claro. Y te aseguro que la cifra es muchísimo mayor globalmente. Porque, ¿qué pasa? Los paraísos fiscales, esos fondos que están colocados en los paraísos fiscales, tienen fundamentalmente como origen no los países centrales, sino los países periféricos. Latinoamérica es un gran abastecedor de fondos de los paraísos fiscales. ¿De quiénes? De empresas muchas veces norteamericanas. Porque es la forma de evadir impuestos acá, en estos países, no en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esas cifras hay que revisarlas muy bien porque permitirían llegar a alguna conclusión muchísimo más fina y a fondo de cuál es el rol que han jugado los paraísos fiscales, que de esto todavía no se discute. No es simplemente un lugar de evasión. Es un lugar que cumplió determinado rol a un sistema financiero y a un sistema económico que fue hegemónico hasta ahora. El editorial de New York Times da una cifra respecto de cuánto hay en los paraísos fiscales a nivel mundial. 11.000 trillones de dólares. Adrián González durante la semana me decía, acá en el noticiero, eso equivale a más de 70.000 veces la deuda externa argentina. Ahora, ¿ese es un ¿es trillón de ellos o trillón de nuestro? Ellos, no sé. Pues pues yo me hago un lío siempre. Impresionante. Pues si no sería billón nuestro. Pero es descomunal, o sea, es que hay plata son dos unos con un montón de cero atrás, eso seguro. Hay plata para resolver los problemas. Hay plata para que la gente tenga agua potable, para que tenga educación, para que tenga hospitales. Lo que no hay voluntad política para una propuesta alternativa. Esa cifra, 11.000 trillones, 11.000 billones o lo que sea, ¿vos te crees que está fuera de la economía? ¿Fuera del circuito económico? No, está en negro nada más, pero es parte de la economía. ¿Y en manos de quién está? ¿De millones de personas que trabajan en negro? No, está en parte de las empresas centrales de este sistema económico. Entonces, esto es lo que hay que, me parece, además, observar fundamentalmente para saber de qué discutimos. Pues no estamos hablando de alguien que se mueve en las sombras y no se le conoce la cara. Estamos hablando de estas mismas multinacionales que hoy son el eje de la crisis. Pero cuando hablamos además de otro mundo es posible, que es lo que todos queremos también, lo que tenemos que pensar es lo que venimos diciendo en relación a las ideologías dominantes o hegemónicas. La plata está, el tema es cómo se reparte. Y suponiendo que se decidiera repartir, va a ser muy difícil terminar con ese paradigma que dice, bueno, pero hay algunos que merecen más que otros. ¿Qué significa eso? Sí, por ahora los bancos merecen más que otros. Por esto digo. Claro, más que cómo se reparte, me parece que acá la gran pregunta es cómo se aplica o a qué se aplica. En función de qué se aplica, digamos, y esto también tiene que ver con lo que está en discusión hoy en Estados Unidos, lo que se está haciendo con estos megaplanes que se habla de cientos de miles de millones de dólares. Claro, y con el rol del Estado. ¿Y a quién asiste el Estado? Si sigue asistiendo a los que llevaron a este desastre o asiste a la gente que no está pudiendo pagar, que está perdiendo las casas y está viviendo en carpas como estábamos viendo recién. Esas imágenes, señores, eran de Estados Unidos. Bueno, pero lo que estamos diciendo es que lo que se va a discutir en el G20 y probablemente se siga diciendo con esto, se va a seguir asistiendo a aquellos que fueron responsables de la crisis. Sí, al mismo tiempo cuando se dice, bueno, viene el nuevo Bretton Woods llevó bastante más tiempo que 2 días en Londres y 3 meses de preparación. Así que falta bastante para todo eso, ¿no?